Bienvenidos a esta parte del temario del curso del Sindicato de Policías y Bomberos SPPLB, Delitos contra la Libertad Individual. Habéis llegado hasta aquí, habéis visto ya las coacciones, las amenazas. En este apartado, en esta parte del curso, vamos a ver la detención ilegal cometida por un funcionario, por un agente de la autoridad, por un policía. ¿Qué es el delito de detención ilegal? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué creemos que es este tipo delictivo? ¿Qué es una detención ilegal? ¿Cuándo podemos incurrir en este delito? ¿Y qué tipo de penas tiene? Es verdad que siempre nos han dicho, cuidado, vas a cometer una detención ilegal. Tu intervención es detención ilegal. Sí, muy bien. Detención ilegal. ¿Pero por qué? Creo que es importante conocer los delitos de detención ilegal para poder evitarlos. Hay muchos tipos delictivos que vamos a ver a continuación y los voy a explicar muy resumidamente. En el temario también viene más ampliamente y, por supuesto, en los foros del curso vamos a ampliar todas las explicaciones, todas las preguntas, dudas, aportaciones que creáis conveniente. Encontramos varios tipos delictivos de detención ilegal cometido por policía. Mediando causa por delito, sin mediar causa por delito, o el delito de detención ilegal por imprudencia. Sí existe, así es. Encontramos muchas sentencias sin mediar causa por delito. Un delito de detención ilegal, que no ha habido ningún delito y se detiene a una persona. Mediando causa por delito, ha habido un delito, el policía detiene, pero comete algún tipo de ilegalidad. Hay muchísimas sentencias en estos dos tipos. Muchas, en estos dos tipos. Sin embargo, en el tipo delictivo de detención ilegal por imprudencia no encontré ninguna sentencia. Ninguna. Puede haberla, pero yo no encontré ninguna sentencia que hayan condenado o absuelto a un policía por un delito de detención ilegal por imprudencia que recoge nuestro Código Penal. Pero puede haberla. En esta parte del curso, que desarrollamos el temario del curso, vamos a estudiar los delitos de detención ilegal sin mediar causa por delito. Va a ser la parte que vamos a explicar ahora a través de este vídeo y que desarrolla el curso. Vamos a explicar este tipo delictivo. En posteriores vídeos vamos a explicar mediando causa por delito y también el delito por imprudencia. Bueno, el artículo 163 del Código Penal dice que el particular que encerrare o detuviera a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de 4 a 6 años. Bien, este es el artículo base del delito de detención ilegal que ya hemos visto en el temario, pero vamos a recordarlo. El particular. Aquí va de particulares, no de policías. El particular que encerrare o detuviera a otro. ¿Qué quiere decir encerrar o detener a otro? Encerrar, como bien se desarrolla en el temario, equivale a situar a una persona en un lugar no abierto, mueble o inmueble, manteniéndolo allí contra su voluntad. Hay una sentencia muy buena de la Audiencia Provincial de Madrid del 30 de enero del 2016 que define encerrar como la privación de la libre deambulación porque se tiene a la persona dentro de unos determinados lindes espaciales. Está encerrada en una sala, cerrada en un despacho, encerrada dentro de unos límites espaciales, en un espacio. Está encerrada. No puede salir. Por contra, detener equivale a la aprehensión de una persona a la que se le priva de la facultad de alejarse de un espacio abierto. Por ejemplo, atándola, golpeándola. Está atada, está detenida, no se puede mover. La sentencia que hemos comentado anteriormente de Madrid, de la AP, en cambio define detener como esa limitación funcional, aunque de distinta forma, ya que sin necesidad de encerrar materialmente, se obliga a la inmovilización. Está inmovilizada.
y no se requiere ni violencia ni intimidación. Es decir, poner unos lazos de seguridad, unos grilletes, ya estamos deteniendo a una persona. Sin embargo, para encerrar, se requiere que se limite un espacio físico, como puede ser pues una sala, una oficina, y ahí se deja encerrada. Esa es la diferencia entre encerrar o detener. En ambos casos el resultado va a ser el mismo. Va a ser la privación de libertad ambulatoria. En el momento que se encierra una persona en una casa con las llaves echadas para que no pueda salir y sin posibilidad de salir porque no tiene llaves, la estamos encerrando. Estamos ya cometiendo el delito de detención ilegal como particular. Se encierra, se detiene cuando se le ponen unas cuerdas en las manos, en los pies, unos grilletes, unos lazos de seguridad. Ahí ya estamos deteniendo a esa persona. Otro ejemplo, por ejemplo, pues puede ser que encerrar a una persona en una vivienda y quitar las llaves, como hemos comentado. No puede salir, está privada de libertad, se comete ese delito de detención ilegal. ¿Vale? Y la pena de prisión que lleva este tipo delictivo es de 4 a 6 años. De 4 a 6 años. O sea, el particular que comete ese tipo de delictivo tiene una pena de prisión de 4 a 6 años. Es una pena dura. Estás privando de un derecho a una persona, de un derecho a la libertad. Sin embargo, tiene un atenuante que si el culpable diera libertad a la persona encerrada o detenida dentro de los 3 primeros días, sin que hubiera logrado el objetivo que se ha propuesto, se impondrá la pena inferior en grado. Aquí el legislador ha querido recoger que si esa detención o ese encierro dura menos de 3 días, porque el culpable da la libertad voluntariamente y no ha conseguido lograr su objetivo, se le va a imponer la pena inferior en grado. Este es el tipo básico de la detención ilegal. Continuamos con el delito ya que recoge el delito de detención ilegal cometido por policía. Se regula en el artículo 167 del Código Penal. Y dice: la autoridad o funcionario público que fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito cometiere alguno de los hechos descritos en este capítulo, es decir, los que describe el artículo básico, que es el 163 que acabamos de ver, será castigado con las penas respectivamente previstas en estos, de 4 a 6 años de prisión. En su mitad superior, de 5 a 6 años, pudiendo llegar hasta la superior en grado. Dice: autoridad o funcionario, policía, fuera de los casos permitidos por la ley. ¿Esto qué quiere decir? ¿Esto qué quiere decir? Pues fuera de los casos permitidos por la ley son los que no está regulado, amparado, legislado que un policía puede detener. ¿Dónde se regula la potestad para detener de un policía? En la Ley de Enjuiciamiento Criminal, artículo 490 y siguientes, sobre todo en el 492. Entonces, el funcionario público que fuera de los casos permitidos por la ley, cuando la ley me ampara para detener, y encima no ha ocurrido ningún delito, sin mediar causa por delito, cometeré los hechos descritos en este capítulo. Son el 163 del Código Penal que hemos visto, que dice detener o encerrar a una persona. Si un policía detiene o encierra a una persona fuera de los casos permitidos por la ley, fuera de los casos permitidos por la ley, cuando la ley no me ampara para detener, la ley, y encima no ha ocurrido ningún delito, o sea, detengo o encierro a una persona y no ha cometido ningún delito. La pena superior en grado, puede llegar, o en su mitad superior. Muy grave. Continuamos y voy a seguir desarrollando este tipo delictivo. Continúa el apartado 2, que con las mismas penas será castigado el funcionario o autoridad de policía que, mediando no causa por delito, acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no reconociese dicha privación de libertad, o
de cualquier otro modo ocultase la situación o paradero de esa persona, privándola de sus derechos constitucionales o legales. Con las mismas penas será castigado el funcionario o autoridad policía que mediando no causa por delito acordare, practicare, prolongare la privación de libertad de cualquiera. O de otro modo, que priva de sus derechos legales que se reconocen en la Constitución. Este artículo, este apartado se modificó con la última reforma del Código Penal e introdujo este apartado dentro de los tipos delictivos del delito de detención ilegal, intentando de alguna manera aclarar algún tipo de confusión o de dificultad de interpretación por parte de los jueces y sentencias de ese tipo delictivo de detención ilegal cometido por policía. Sin intención, pues se ha creado más confusión, ya que justamente esto mismo de mediando no causa por delito, cuando no media causa por delito, ya recoge otro tipo delictivo del Código Penal, el delito de detención ilegal, que dice exactamente lo mismo que este tipo delictivo, cuando no media causa por delito, acordar el practicar o prolongar, como vamos a ver en el temario. Entonces crea una dualidad de preceptos que se pueden sancionar en vía penal a un policía. El apartado 2 del artículo 167 y el 530 que lo recoge. Por eso esta parte la vamos a desarrollar más adelante con otros vídeos. Pero bueno, para que lo conozcáis, que dice este artículo en el apartado 2, que también puede ser delito. Continúa el apartado 3 del 167 diciendo que en todos los casos en los que los hechos a que se refiere ese artículo hubieran sido cometidos por autoridad o funcionario público, se les impondrá además la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de 8 a 12 años. O sea, cualquier tipo delictivo del 167, además de la pena de prisión, que es fuerte, además, inhabilitación absoluta por el tiempo de 8 a 12 años. ¿Qué quiere decir la inhabilitación absoluta por tiempo de 8 a 12 años? ¿Qué es la inhabilitación absoluta por tiempo de 8 a 12 años? ¿Y cuándo se puede dar, por supuesto? Bueno, pues tenemos varios tipos. Vamos a intentar diferenciar, voy a intentar explicar qué es la inhabilitación absoluta, especial y la suspensión de empleo y cargo, que pueden llevar aparejadas aquellos tipos delictivos en los que se ve implicado un policía, por ejemplo, o cualquier otra persona, pues un delito especial. Bien, la inhabilitación absoluta, el autor, el condenado, pierde la condición de funcionario y no puede volver a opositar durante el tiempo de inhabilitación. O sea, pierde la condición de funcionario y no puede volver a opositar durante el tiempo de inhabilitación. Ejemplo, policías que son inhabilitados por 2 años, por inhabilitación absoluta. Pierden la condición de policías, pero no pueden opositar para cualquier puesto de funcionario durante esos 2 años. Cuando finalizan los 2 años, se pueden volver a presentar, pero han perdido su cargo de agentes de autoridad, de policías, pero se pueden presentar a cualquier tipo de oposición para funcionario. En 2 años no se pueden presentar a ningún tipo de oposición para funcionario y, por supuesto, dejan de ser policías. La inhabilitación especial, el autor pierde la condición del cargo que lleven, es decir, de policías, o auxiliar administrativo, o interventor. Pierde esa condición y no pueden volver a opositar a ese puesto, ejemplo policía, durante el tiempo de duración de la pena, ejemplo 2 años de inhabilitación especial. Pierden la condición de policías, pero pueden opositar a otro puesto de funcionario, pero no de policía. Al pasar los 2 años, pueden volver a opositar a policías. Es decir, la inhabilitación especial, pierden el cargo de policías, durante el tiempo de inhabilitación no pueden presentarse para policía, pero sí a otro puesto de funcionario. Cuando acaba esa condena,
de 2 años ya pueden opositar a cualquier tipo de funcionariado. Y por último, la suspensión de empleo y cargo. Por último, la más leve. Durante el tiempo de suspensión quedan separados del cargo policías y cuando acabe y finalicen el tiempo de la pena, vuelven a ocupar su puesto. Ejemplo, 2 años de suspensión de cargo o empleo público. Al pasar 2 años, se reincorporan al puesto de trabajo que estén desempeñando como funcionarios, como policías. Después de esta explicación, que creo que es importante para conocer el tipo de pena y que lleva aparejada además algún tipo de inhabilitación. Como habéis visto, los tipos delictivos que hemos visto en el día de hoy, la inhabilitación absoluta, que lleva aparejado el tipo delictivo de detención ilegal sin que medie causa por delito, lleva aparejada una inhabilitación de 8 a 12 años, muy fuerte. Entra dentro de aquellas penas que pierde la condición de funcionario y no puede volver a opositar a ningún puesto de funcionario. Y encima 8 años. Una pena muy, muy fuerte. Como resumen de este apartado, dice el artículo 167 del Código Penal que será detención ilegal realizada por la autoridad sin que exista causa criminal. Delito. No hay ningún delito. No ha ocurrido ningún delito. Muy importante. No ha ocurrido ningún delito. Y no ocurre además ningún supuesto para detener, vistos en el artículo 490 y 492, que regula cuándo un policía puede detener a una persona. Si no existe delito, actuamos fuera de la ley y cometemos este tipo delictivo, con la pena de prisión fuerte y con la pena de inhabilitación que hemos visto. A continuación vemos, ya para terminar, una sentencia sobre un delito de detención ilegal sin mediar causa criminal. La condena a Mossos d'Esquadra por un delito de detención ilegal con la pena aparejada de inhabilitación en la Audiencia Provincial de Barcelona. Estos recurren al Tribunal Supremo e igualmente son condenados. Una pena muy fuerte, hecho del 2006. Os dejo la sentencia en varias partes de este vídeo para que la podáis leer y comentar en los foros. Además, la subiremos completa en los foros para que la podáis descargar y además hay un análisis que se realizará por parte mía, y ya que es interesante, y ver los fallos que se han podido cometer y lo que hubiera procedido a hacer en este tipo de intervención. Con mal resultado, una condena. Aquí explica un poquito los hechos, que la podéis leer, ¿de acuerdo? También están los foros. Si la queréis aquí en el vídeo paráis y vais continuando. En este apartado veremos qué ocurre con la persona detenida en dependencias de los Mossos. ¿Qué ocurre con ella? Aquí continuamos un poquito con los hechos, qué ocurre para escribirlo, lo podéis leer tranquilamente, o si no, estará disponible en los foros, como os he comentado. Y hacia final el fallo que es la condena a los 2 Mossos como autores de un delito de detención ilegal mediando causa por delito. Además tienen 2 faltas de lesiones, 2 faltas. ¿Y qué ponen? Pues 3 años de pena de prisión, 3 años, y además la inhabilitación absoluta por 8 años. La pena es fuerte, la pena es muy fuerte, muy fuerte. Sentencia de 2011 del Tribunal Supremo que ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial y los condena a agentes por un delito de detención ilegal, artículo 167. ¿Por qué? Porque no medía causa por delito y este delito es el delito más grave de detención ilegal que podemos encontrar, cuando no hay causa por delito. Hasta aquí termina esta parte sobre el delito de detención ilegal cometido por policía sin mediar causa por delito. Continuaremos en posteriores vídeos con este tipo delictivo mediando causa por delito y por imprudencia grave. Muchas gracias.